Reconocimiento de Ingeniería de España, que es la federación a la que pertenece ASICA, la Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía, pues hace ya muchos años, con la ley anterior, estamos muy preocupados y concernidos con el pago, fundamentalmente la remuneración de los contratos de asistencia técnica a la dirección de obra, principalmente, y con el mal llamado precio cerrado, ¿no? Que en realidad es como un método de pago a tanto alzado, ¿no? Eso nos llevó con la ley anterior a encargar un primer dictamen que se hizo con un despacho de Vigo, Gándara Moure, en la que de alguna manera se nos venía a decir con la ley anterior que había un enriquecimiento ilícito por parte de la Administración cuando pues, se prestaban servicios por encima de los inicialmente contratados y no se reconocía un incremento económico en el pago de esos servicios, ¿no? Posteriormente, y con la nueva ley, pues nosotros encargamos un nuevo dictamen, en este caso al catedrático Juan Antonio Carrillo, en el despacho SDP, con el que hemos venido colaborando hasta ahora, que vamos a continuar colaborando con Bores, y me acompaña Jesús Tarancón, que es el abogado especialista en Derecho Administrativo y es el que nos va a dar el seminario sobre esta materia, pues en el que de alguna manera seguían la misma tesis de que primero los contratos complementarios, que son como los que se llaman de asistencia técnica, cuando hablamos de uno que está vinculado a uno principal de construcción, pues tenían naturaleza jurídica propia y que de alguna, resumiendo mucho, se tenía que pagar pues por los servicios realmente prestados. Posteriormente, nosotros hemos elevado una consulta a la Junta Consultiva de Contratación Pública de la Junta de Andalucía, que para poder alterar de alguna manera el sistema de remuneración de estos contratos y hacerlo en base a una disposición adicional, que es la 33ª, que permitiría la posibilidad habilitar prórrogas, es decir, que el valor estimado del contrato fuese superior al inicialmente previsto y que dejase un número de meses, un importe económico para poder atender desviaciones por causas no imputables al consultor. Hay un micrófono por ahí encendido que no sé si podéis apagarlo, por favor. Bueno, entonces esa contestación ha sido positiva en el sentido de que ellos creen que es posible aplicar la disposición adicional 33ª a los contratos de servicios de ingeniería, pero todavía desde ASICA no hemos conseguido el que se implemente ese método de pago. Un método de pago que en su momento tuvo la Dirección General del Agua. En paralelo y a través de la Federación CIES hemos elevado la misma consulta que hubo que reformular a la Comisión Consultiva, a la Junta Consultiva de Contratación del Estado, que contra pronóstico ha respondido que no. Entonces, el tema de poder tener pliegos que estén preparados para suficientemente flexibles para compasar el devenir de las obras y poder pagar los servicios realmente prestados, pues digamos que lo tenemos por barrios y de momento no implementado. Entonces, mientras tanto, la solución que tenemos es modificar los contratos y solicitar la liquidación de los mismos, ¿vale? En cuanto a la modificación de los contratos, sí que se ha conseguido, también gracias al buen asesoramiento de nuestros abogados, que la mayor parte de los pliegos introduzcan ya la posibilidad de modificar por causas previstas, que ya sabéis que nos lleva al 20%. Sin embargo, hay mucha reticencia para las causas no previstas, que nos darían hasta el 50% de modificación del contrato. Y luego, antes de darle paso a Jesús, no hay tradición de solicitar la liquidación de todos los contratos, que cualquier contrato de naturaleza administrativa, corrígeme Jesús, si me equivoco, le ampara un derecho de, si realmente se justifica, de poder liquidarse hasta el 10%. En nuestro sector no se ha pedido, ¿por qué no?
porque no existe esa tradición, pero yo desde luego creo que debemos modificar esa tendencia, esa cultura o esa relación entre las partes y decir, bueno, si a mí me corresponde un 3,80% de este contrato, ¿por qué no lo voy a pedir cuando realmente es un servicio que efectivamente he prestado? Entonces, a partir de aquí ya va a hablar el que sabe. Yo simplemente quería contextualizar que es un problema que preocupa y ocupa a muchísimos de vosotros. De hecho, ocupó el lugar central de nuestra asamblea del pasado 3 de junio y ahí surgió la posibilidad de organizar este seminario web. Y también recordaros que a través de los abogados también tenemos unos modelos, tanto por causas previstas hasta el 20% como no previstas hasta el 50% y también de liquidación que están a vuestra disposición para que podáis, pues un poco menos es un formulario que se rellena, se adapta a la naturaleza de cada contrato y se puede solicitar. También en esa asamblea acordamos el que desde ASICA iba a haber un inventario de lo que se estaba solicitando. A día de hoy, y bajo al problema más andaluz, regional, el cliente con el que hay mayor litigiosidad en este sentido es la Dirección General de Infraestructuras del Agua. El consejero de Agricultura y Agua vino a nuestra asamblea, se le trasladó y esta reunión, este seminario que estamos celebrando hoy, se pretende ampliar para octubre, cuando pueda la agenda de la consejería, junto a ellos para poder organizar una jornada en la que logremos convencer a nuestro cliente de que, pues, de los derechos que nos amparan. Al final de la reunión o de este seminario, me gustaría mucho que cada uno pudiese exponer sus dudas y sus comentarios, porque se pretende hacer una sesión lo más práctica y aplicada posible. De hecho, ayer comentaba con Jesús que en función de, aparentemente hay bastante interés, quizá convendría establecer una sesión cada 2 meses que fuese como una tutoría general de contratación en la que pudiesen salir aquellos puntos, pues, de pliegos, de criterios de valoración, de justificaciones de temeridad, en fin, de vuestro día a día, que pienso que compartiendo podría ayudar mucho a saber por qué se puede pedir, qué no se puede pedir, qué se puede impugnar, qué merece la pena impugnar, porque tiene alguna opción de ganarse, o cuáles son las cosas donde no hay que meterse. A partir de ahí, muchísimas gracias, Jesús, por acogernos en tu casa y nada, somos todo oídos para escucharte. Bueno, pues muchísimas gracias primero a ti, Ignacio, por otra oportunidad, por este rato, ¿no?, de formación en el que podamos compartir pues el día a día de nuestra contratación pública y de nuestros contratos. Gracias a CIE, gracias a SICA por brindarnos de nuevo esta oportunidad y bueno, nosotros encantados de ayudaros, encantados de ayudar al sector en poder esa propuesta que nos comentó Ignacio ayer, pues darle forma en una especie de tutoría o un canal de consultas que establezcamos con una periodicidad bimensual y en el que sea un canal abierto a exponer pues dudas, consultas, cuestiones tanto en fase de licitación como en fase de adjudicación y ejecución de contratos. Como entrando ya un poco en lo que es la sesión, la sesión, bueno, primero animaros a todos a participar, como ha dicho Ignacio. Esto se trata de que, de fomentar un coloquio y que compartamos nuestro día a día, nuestros problemas en el diario y darle soluciones a esos problemas. Más allá incluso de que los asuntos que queráis tratar pues versen sobre la materia que vamos a ver, sobre los modificados y la liquidación de los contratos, o cualquier otro tema que os suscite interés o hayáis tenido alguna duda o cuestión, y nosotros la apuntamos e intentamos analizarla y responderos a la mayor brevedad. Bien, entrando en la sesión que nos toca ver hoy, veremos, digamos, dos grandes contingencias, ¿no?, en ejecución de contratos, que es, por un lado, la modificación, veremos el régimen de los modificados previstos y el régimen de los modificados no previstos, y dentro de los no previstos
haremos una especial alusión digamos, permítaseme la palabra, ¿no? Al rey de los modificados no previstos, que es las circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, ¿no? Y pasaremos a un segundo, ese sería un primer bloque, un segundo bloque en el que trataremos sobre las especialidades que hay en los contratos de redacción de proyectos. Por ser propio del sector nos ha parecido interesante pues puntear esas especialidades que hay en ejecución relacionadas con la modificación y la resolución de los contratos. Y en tercer lugar, pues hablaremos de la liquidación y la resolución de los contratos. La liquidación que al igual que los modificados en vuestro sector, pues parecen que ser un mil los blancos, ¿no? No serán muchos. Y bueno, nos centramos en la fase sobre todo, de la licitación y ejecución de contratos, pero nos olvidamos de la fase final. Nos olvidamos de la liquidación y de lo que es el cierre del contrato. Sin más, paso a compartir la pantalla para que veáis la presentación y comenzamos. Perdona, es una pregunta rápida. Sí. La presentación que va a hacer la va a poder pasar, lo digo para no ir tomando nota ni nada, simplemente... La presentación, sí, la presentación la pasaremos al igual que la grabación. La presentación se la pondremos a disposición de Ignacio para que Ciel la circule. ¿Vale? Vale, pues sí, pues no está tomando nota, gracias. Voy a compartir. Allá y aquí. Eso es. Eso. Vale. Se comparte la pantalla, lo veis bien todos, ¿no? Sí. Si alguien me... Sí. Gracias. Sí. Bueno, pues... Sí. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues comenzamos. Como hemos dicho, 3 grandes fases en lo que es la vida del contrato, ¿no? La planificación y la preparación, la licitación y ejecución. Nos encontramos en esa tercera fase de ejecución y más concretamente en la modificación, liquidación y resolución de los contratos. Entrando en la modificación de los contratos, como hemos dicho, hay 2 grandes regímenes: el modificado previsto y el modificado no previsto. El modificado previsto se regula en el artículo 204 y el modificado no previsto en el artículo 205. La modificación de los contratos, para entender lo que es el concepto, la modificación es una prerrogativa, es una potestad de la Administración. Surge aquí la primera duda de, bueno, es una potestad administrativa, con lo cual pertenece a la Administración, pero una empresa pública también se ve investida de esa potestad, o sea, también puede modificar los contratos. Sí, se ve investida de esa potestad administrativa, porque en tanto en cuanto forma parte del sector público, pues se ve investida de esos poderes que emanan de la Administración y que pueden ser ejercitados también por las empresas públicas, por los poderes adjudicadores, no administración pública, los denominados comúnmente PANAPs, ¿no? Y los no poderes adjudicadores también pueden modificar, siempre por razones de interés público. Cuando no sea posible modificar el contrato, ya sea porque excedamos del umbral económico de ese 20 o el 50% en modificados no previstos, o cuando se trate de una modificación sustancial del contrato, pues no podremos modificarlo y tendremos que acudir, instar la resolución del contrato y pues, que la Administración, la empresa pública que se trate, convoque una nueva licitación. Primer punto importante y que subrayo siempre, y sobre todo en estos años en los que se ha puesto muy de moda la revisión de precios y la revisión extraordinaria de precios, hay que tener en cuenta que el modificado del contrato, primero, que no podemos utilizar la figura de la modificación del contrato para hacer una revisión encubierta del precio, ni para hacer una revisión ni para actualizar el precio del contrato. ¿Por qué? Porque el modificado del contrato recae sobre el objeto del contrato. Lo que hace el modificado es alterar las prestaciones del contrato y, correlativamente, consecuentemente, afecta al precio, pero no únicamente altera el precio. En ese caso, no estaríamos tanto en una modificación,
sino como en una revisión del precio. Y la doctrina ya ha dicho en reiteradas ocasiones que no se puede utilizar la figura de la modificación para hacer una revisión encubierta de los precios. En estos últimos años, en el que hay un contexto inflacionista y el precio de las materias primas está por las nubes y el precio de los materiales de obra, pues se han visto incluso pronunciamientos que en ciertos casos han admitido la posibilidad de modificar, de utilizar el modificado para hacer una revisión de precios. Pero, a mi juicio, no debería admitirse, porque son figuras completamente diferentes. Y hay que tenerlo siempre digamos, en dos cajones separados. La modificación altera el objeto del contrato. Evidentemente, si ampliamos prestaciones, si continuamos con el servicio, si añadimos nuevos servicios, pues evidentemente tiene un impacto correlativo en el precio. El precio habrá que incrementarlo para que se corresponda con las prestaciones realmente ejecutadas. Pero eso no tiene que ver que la modificación conlleve una revisión del precio. Y por otro lado, en otro, digamos, cajón, está la revisión y la actualización. Aprovecho también para delimitar el campo de una y de otra, porque muchas veces hacemos referencia a la revisión y actualización como si fuesen figuras similares y no lo son. La figura de la revisión de precios recae sobre la ejecución del contrato, desde el inicio hasta el fin de la ejecución del contrato. Y la figura de la revisión está pensada para ser un instrumento que equilibre la evolución de los costes que afectan al contrato durante su vigencia. La revisión de precios es esa. La actualización de precios es una figura de concepción doctrinal concebida por los tribunales de recursos contractuales y la jurisprudencia, no es una figura reconocida en la legislación y que opera para aquellos supuestos en los que se produce una demora injustificada de la administración en la formalización del contrato. Supuesto en el que yo la empresa resulta propuesta adjudicataria del contrato y transcurren 8 meses desde que me proponen la adjudicación del contrato. Yo presento mi documentación, está correcta, está ok, pero no llega a la adjudicación. La administración, la empresa pública, no resuelve a favor la adjudicación definitiva del contrato. Y de la propuesta de adjudicación hasta la adjudicación o hasta la formalización, pues ha transcurrido 6, 8 meses. Un periodo considerable en el que el precio del presupuesto base de licitación pues ya no están ajustados al precio de mercado. En ese caso, sí podríamos aplicar la actualización de precios, pero la actualización de precios solo opera en ese supuesto. A partir de que el contrato se formaliza, operará la revisión de precios si está siempre, también hay que tenerlo en cuenta, siempre que esté prevista en los pliegos. Como veis, 3 figuras diferentes. Una pregunta que me viene al hilo. Bueno, nosotros en contratos de servicios no suele haber nunca revisiones de precios. De hecho, hay contratos de servicio de hasta 50 meses, si no me equivoco. Hay uno en Atocha ahora mismo adjudicado que no lleva cláusula de revisión de precios. Sin embargo, sí que es muy habitual que haya una demora increíble entre la adjudicación y la firma. Bueno, de hecho, en esta Dirección General de Infraestructuras del Agua ahora ha mejorado un poco, pero ha habido demoras de 12, 14 meses hasta la firma del contrato. ¿Se podría haber solicitado esa actualización? Podría haberse solicitado la actualización. De hecho, hay informes, recuerdo la Junta Catalana, la Junta Consultiva Catalana, reconoció la actualización de precios por una cuestión parecida. No recuerdo qué tipo de contrato era, pero era una demora injustificada de la adjudicación del contrato. ¿Vale? También me gustaría durante la sesión apuntar mucho a la importancia de preconstituir pruebas. ¿Qué significa o qué es preconstituir pruebas? Y sobre todo durante la ejecución del contrato. Cuando hablamos de preconstituir pruebas es dejar rastro durante el camino de la ejecución de la postura de la empresa
y de las cuestiones que pudieran devenirse por parte de la Administración. Preconstituir prueba, por ejemplo, es levantar acta de las reuniones que tengamos con los responsables del contrato, de la Administración, de la empresa pública que sea. No solo levantar acta, sino que después de la reunión se le mande por correo electrónico al responsable de la Administración o de la empresa pública: oye, que he levantado un breve acta de la reunión. Ni siquiera vamos a pedir su firma, pero sí que nos den el ok mediante un correo electrónico, ¿vale? Ir dejando ese rastro con actas, con correo electrónico, con solicitudes, con escritos. Ya lo iré diciendo porque es muy casuístico, ¿no? Pero es muy, muy importante preconstituir, porque eso es dejar rastro y dejar un camino, un sendero que tenemos y que nos avala de cara a, pues, que la Administración se oponga a nuestro modificado, que la Administración se oponga a nuestra liquidación, que, por supuesto, para las penalidades. En fin, durante toda la vida de la ejecución del contrato, el responsable del contrato de nuestra empresa tiene que tener una obsesión, y es esta: preconstituir, dejar rastro. ¿Cómo dejamos rastro? Pues ahora lo diremos de diferentes formas, ¿vale? O por cualquier medio, correo electrónico, acta, etc. Jesús, una pregunta. Sí. ¿Cuál es el tiempo desde la adjudicación hasta la formación del contrato para solicitar la actualización de precios? ¿Cuál es el tiempo al cual, pasado este tiempo, ya se puede pedir actualización de precios? ¿Cuál es el tiempo? Escuchamos un poco alejado el audio, pero si no he entendido mal, me preguntas por el tiempo que tenemos para solicitar la actualización de precios desde que se produce la demora, ¿no? A ver, el tiempo, os he comentado que esto es una figura doctrinal, no hay mucho, es decir, no hay un procedimiento establecido. Entonces, por lógica y por aplicando, digamos, por analogía los procedimientos, el resto de procedimientos de contratación, primero, la solicitud de actualización de precios tiene que presentarse durante el tiempo en el que se está produciendo la demora de la Administración, ¿vale? No hay un tiempo por el cual podemos fijar como referencia el tiempo que tiene el plazo general que establece la ley de contratos de 2 meses para adjudicar el contrato, salvo que el pliego, dice la ley, salvo que el pliego establezca otro mayor. Ese es el plazo general que tiene la Administración para adjudicar el contrato desde que abre el primer sobre. Y ese es el plazo que dice la ley, que una vez transcurrido dicho plazo, pues podremos retirar voluntariamente la oferta. Ese plazo nos puede servir como referencia. Es decir, desde que, si se produce una demora injustificada de más de 2 meses, pues a partir de los 2 meses presentamos la solicitud de actualización de precios. Actualización de precios que habrá que probar también, por otro lado, que se ha producido una desactualización, ¿vale? Es decir, no vale una solicitud genérica de, oye, se ha producido un retraso en la adjudicación, actualiza el precio, porque la Administración lo primero que va a responder es decir, bueno, ¿actualiza el precio a qué? Si mi precio, nosotros tenemos la carga de probar que se ha producido una desactualización, ¿vale? Modificaciones previstas en el pliego. Artículo 204. Bueno, el límite más importante a tener en cuenta: no puede suponer una alteración más allá del 20% del precio inicial del contrato. Y primera pregunta aquí: ¿qué se entiende por precio inicial del contrato? Porque claro, cuando yo estoy licitando, el precio inicial del contrato todavía no existe. El precio inicial del contrato es el precio de adjudicación, el precio de la mejor oferta. Por lo tanto, ¿qué tengo que tener o qué toma como referencia la Administración para calcular ese 20%? Ese 20% se calcula sobre el presupuesto base de licitación, no sobre el valor estimado, sobre el presupuesto base de licitación. Y eso, sin perjuicio, dice este informe de la Junta Catalana, sin perjuicio de que, claro, cuando se tenga que producir, cuando se tenga que materializar el modificado en fase de ejecución, se aplicará sobre el precio inicial del contrato
prórrogas excluidas. ¿Vale? El precio inicial del contrato es el presupuesto en fase de licitación y el precio de adjudicación del contrato en fase de ejecución del contrato. Dos requisitos tiene que cumplir el modificado previsto. Primero, que las cláusulas en los pliegos pues, estén suficientemente detalladas, que se determine su alcance, límite y naturaleza, que se establezca el porcentaje. No tiene por qué llegar a ser el 20%, puede ser el 15%, puede ser el 10%. Comúnmente, por regla general, siempre vemos que las administraciones pues, no se pillan las manos y siempre dicen hasta el 20%. Pero puede existir la posibilidad de que lo reduzcan en el pliego. Y el procedimiento a seguir. Aquí un apunte para preconstituir pruebas. Oye, podemos en fase de preparación de oferta, estamos estudiando una licitación que nos resulta interesante, pues podemos presentar una consulta al órgano de contratación sugiriendo o solicitando que incluyan modificaciones previstas en el contrato, a la vista de que es un contrato de servicio de asistencia técnica, dirección de obras, prestaciones complementarias a las obras que se van a ver afectadas por la ejecución de la obra. Nosotros podemos sugerir vía consulta, vía correo electrónico, vía un escrito solicitando al órgano de contratación, oye, dado que estamos en un contrato complementario que se ve afectado por las obras, sugerimos la posibilidad de incorporar en su pliego una cláusula de modificación del contrato relativa a el impacto que pueda haber mi servicio de consultoría, mi servicio de asistencia técnica o dirección de obras en la ejecución de las obras. De manera que cláusula específica. Podrá modificarse el contrato de servicio en caso de que se amplíen las obras, tanto en sus prestaciones como en el plazo de duración de las obras, hasta el 20%. Puede ser una posibilidad de sugerir o de proponer al órgano de contratación la causa de modificación y, por otra parte, estamos preconstituyendo pruebas. Esa consulta, aunque no nos la responda, aunque nos respondan de forma desfavorable, ya está en el rastro, ya está en nuestro camino de cara a que si queremos solicitar un modificado no previsto, en fase de ejecución digamos, oye, ya te avisé yo que en fase de licitación tenías que incluir esta cláusula de modificación, porque iba a pasar, porque pasa siempre. Siendo un contrato complementario a las obras, yo estoy al albur de lo que pasa en las obras, y en las obras es muy común que pase, que se amplíen las obras, que se ceda del plazo inicial, y en ese escrito que yo haga solicitando el modificado no previsto, como primer antecedente le digo, oye, que en fase de licitación yo ya te avise que sería conveniente incluir una cláusula de modificación prevista. Es una posibilidad que dejo ahí. Seguimos modificados no previstos. Modificados no previstos, bueno, la diferencia entre el modificado previsto y no previsto es que el modificado previsto está en el pliego y no requiere de mayor justificación. Si está en el pliego, se realiza el modificado. Y en los modificados no previstos necesitamos una justificación material de que se ha producido alguno de los tres supuestos que regula el artículo 205.2 de la ley. ¿Cuáles son estos supuestos? El primero, que sea necesario añadir servicios adicionales a los inicialmente previstos y siempre que justifiquemos que el cambio de contratista no sea posible por razones económicas o técnicas y que la modificación no implique aislada o conjuntamente una alteración superior al 50% del precio inicial del contrato. Fijaros que el porcentaje cambia. En modificaciones previstas podemos llegar hasta el 20% y en modificaciones no previstas podemos llegar hasta el 50%. Aquí incluso es interesante en algunas ocasiones valorar, oye, realmente, claro, el modificador previsto te da más margen para
restablecer, para pedir el modificado hasta el 50%. El modificado previsto se queda en el 20%. ¿Vale? El segundo supuesto, y creo que es el que más se da, las circunstancias sobrevenidas e imprevisibles. El acontecimiento primero de una circunstancia razonablemente imprevisible para la Administración. En segundo lugar, que la modificación no altere la naturaleza global del contrato y que la alteración en la cuantía del modificado no sea mayor del 50% del precio inicial. Fijaros que aquí la ley introduce la teoría del riesgo imprevisible. El riesgo imprevisible, cuando nosotros solicitemos este modificado por riesgo, por circunstancias imprevisibles, tenemos que valorar dos parámetros, ¿no? Dos requisitos. El requisito, digamos, material, que es que se haya producido una circunstancia razonablemente imprevisible. Y en segundo lugar, un requisito más económico, que es, oye, que esa circunstancia tenga un impacto relevante en la economía del contrato, ¿no? Nosotros desde el despacho, la teoría del riesgo imprevisible, hemos hecho muchas reclamaciones de riesgo imprevisible con contratistas de servicios de gestión de estaciones depuradoras de agua que se han visto muy afectados por los precios de la energía eléctrica, fundamentalmente en los años 21 y 22. Y aquí articulamos, claro, os cuento este supuesto, digamos, un poco más práctico, en el que nos encontrábamos en una encrucijada porque los contratistas de servicios estamos excluidos del régimen de la revisión extraordinaria de precios. Y tampoco en los pliegos nuestros pliegos no incluyen la revisión de precios. Pues por la vía, digamos, del riesgo imprevisible, cláusula rebus y enriquecimiento injusto de la Administración, articulamos una reclamación en la que, en primer lugar, probábamos el requisito material del riesgo imprevisible en que, la subida de precios no solo afecta a las obras, afecta a todo contrato público, a todo contratista, a todo consultor. De hecho, el legislador traíamos a colación en nuestras reclamaciones que el propio legislador, tanto el estatal como el andaluz, a la hora de regular el Real Decreto y el Decreto de Revisión Extraordinaria de Precios, en su exposición de motivos, dice que el incremento extraordinario del precio de las materias primas excede del riesgo de ventura para todo contratista público, no solo para las obras. Tenemos ahí un reconocimiento expreso del legislador sobre la imprevisibilidad de la subida de los precios y que afecta no solo a las obras, sino al resto de operadores. En segundo lugar, hay que manejar un requisito económico, que es que, digamos, esa subida y el impacto que ha tenido en mi contrato, pues haya tenido un impacto de magnitud suficiente como para pedir el restablecimiento de la economía del contrato. Aquí ya esto es muy casuístico. Antiguamente la jurisprudencia utilizaba un porcentaje o fijaba un porcentaje a partir del cual consideraba que se había roto la economía del contrato. Pero Jesús, esa jurisprudencia ha ido cambiando y ahora tienes que aportar, digamos, un informe económico en el que pruebes que esa economía del contrato, que lo que tú has soportado excede porcentualmente de lo que tú debías soportar en base al pliego y a los precios que había en el pliego. pero ¿se me escucha? Sí, Hola, muy buenas, Jesús, Ignacio, ¿qué tal? muy buena. Y demás. Por entrar un poco en las circunstancias que a nosotros nos afectan, en cuanto a circunstancias sobrevenidas y en cuanto a si se ha roto o no el equilibrio económico del contrato. Un plazo de ejecución previsto de 12 meses, que se vaya a 15 o a 18, eso es una circunstancia. Obviamente estamos hablando de una modificación no prevista. ¿Una ampliación de plazo de 6 meses es una circunstancia sobrevenida o no?
A ver, hay que ver el caso en concreto. Y sobre todo hay que ver qué causa, qué ha propiciado que haya una ampliación en el plazo. Que es, No- ahí Normalmente, está digamos, vale, la eso, madre del cordero, en determinar la imprevisibilidad de la causa. ¿Qué causa hace que se amplíe el vale. contrato? Las causas son diversas. Aquí estamos varios compañeros y, y son muchas. Básicamente la que está siendo ahora, indistintamente de que luego se vista de otra manera, y vamos a hablar claro, el motivo es que no hay mano de obra y cuesta mucho subcontratar. En base a ese motivo, se le da una ampliación de plazo al contratista, en la cual se le dice pues que básicamente es que no es culpa del contratista, ¿vale? Entonces, si la ampliación de plazo se vista por el motivo que se vista, no es por un motivo específico del contratista de la obra, el cual le derivaría en penalizaciones hacia él, y por eso se dice que es causa ajena al contratista. En este caso, con las circunstancias que se hayan descrito, en unas será por motivos de cultura, en otras serán por motivos de Endesa, en fin, independientemente del motivo, si nosotros terminamos diciendo, o bien como asistencia técnica, o bien como dirección de obra, que es una causa ajena al contratista, o sea, también es ajena a la dirección de obra. Se puede considerar Claro. circunstancias sobrevenidas y a partir de cuántos meses podríamos establecer que se ha roto el equilibrio económico del contrato, porque esto que estoy explicando para nosotros es fundamental y se nos da en el 50% de los contratos, sin quedarme corto. Sí, a ver, por la primera duda, vamos, la primera cuestión, ¿no? Yo entiendo, esto te doy mi opinión a priori sin ver el caso en concreto, pero en este supuesto yo entiendo que se da la circunstancia imprevisible en tanto en cuanto si afecta al contratista principal de obra, si es imprevisible para la obra, a más es imprevisible para el director o para la asistencia técnica. ¿Vale? Es decir, afecta, si es imprevisible, insisto, para la obra, además es imprevisible para el director y la asistencia técnica. En cuanto a la segunda cuestión, ¿cómo o a partir de qué mes? Es que no hay un límite temporal ahí a partir del cual decimos, a partir del tercer mes ya está rota la economía del contrato. No. Ahí hay que hilar muy fino y ver no tanto en el tiempo, sino lo económico. Es decir, cuánto supone que yo continúe en el contrato sobre el precio inicial del contrato. ¿Vale? Es decir, cuánto, si el precio inicial del contrato eran X y yo el hecho de estar continuando 6 meses más me va a implicar un sobrecoste del triple, pues ahí lo tienes. Ahí se ha roto la economía del contrato. Pero ¿Vale? bueno, el triple, que eso sería tremendo, o sea, estaríamos hablando de un 200%, o sea, a nosotros eso no nos salvaría. Estaríamos hablando, a partir de que tú tengas un sobrecoste de un 20% o de un 30%, hay jurisprudencia que consideran que ya se rompe el equilibrio. ¿Hay alguna cifra por ahí, No, Jesús? no, no hay Vale, cifra. vale, Ojalá la hubiese, pero no hay un. No, la jurisprudencia se cuida muy mucho de no dar de no dar un importe. O sea, no. mm, Ahí no te puedo decir yo más allá de la jurisprudencia se va a lo material y a saber cuánto hay de diferencia entre lo que tú debías soportar y lo que has soportado, ¿vale? Pero estas reclamaciones y estos modificados es que son muy casuísticos. No hay no hay un porcentaje ni un límite temporal a partir del cual, bueno, todo lo que exceda del 30, todo lo que exceda de tal, está por, está dentro del riesgo imprevisible, ¿no? Y excede del riesgo de ventura. Eso hay que vale, ir viéndolo caso por caso, ¿vale? vale, vale, vale. ¿Vale? Pero vamos, ahí he abierto a que, oye, que en el caso concreto,
Si quieres tenemos una llamada o después o me lo remites por correo y lo vemos, ¿vale? Para Hombre, analizarlo en concreto. vamos, ¿sabes? por sentido común y los Mm. pongo en voz alta. O sea, nosotros al Sí. final, como contratistas de servicios, de obras, da igual, tenemos un beneficio industrial previsto, ¿no? Que es el 6%, según establece la ley, Claro. ¿no? Y, Sí. y podemos tener unos gastos generales que también están establecidos de un 13, ¿no? Al final 13%. tenemos entre todo un 13 más un 6, un 19 y un 20%. Por intentar establecer algún criterio, en el momento que un contrato a nosotros se nos vaya en más de un 20%, y quizá un 20 sería justo, pero cuando estemos Sí. hablando de un 30, Hombre. a mi juicio está roto de todas Hombre, el equilibrio ahí, económico del contrato, ahí lo tienes, ahí lo ¿no? tienes. Puede servir como referencia el beneficio y el gasto general, ese 20% a partir del cual pues se acredite que, oye, que está roto en la economía del contrato. Vale, vale. ¿Vale? Perfecto. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, perdona, sobre lo que estaba comentando el compañero, era sobre en este tipo de ampliaciones, en el momento que pasamos de un 10%, se considera ya un modificado, entiendo, ¿no? En el supuesto en el que se exceda del 10% Amplía el plazo, Sí. se amplía el plazo No del, cubriría la liquidación. Ya. de la Sí, asistencia técnica. a partir del 10 se podría entender que estamos en un modificado, porque el 10 entraría dentro del resultado final de la liquidación, Exacto. ¿vale? Exacto. O sea, ampliaciones de plazo que supongan una asistencia técnica de dirección de obra o la dirección de obra, eso, por encima de un 10, habría que hacer un modificado. Bueno, Habría que sí. solicitar el no, modificado. no es lo que he dicho, porque obviamente si fuese tan fácil, vamos, yo lo que he intentado decir es que, y mi resumen, considerando que las liquidaciones se están abriendo un poco, Sí. en el momento que la obra se hubiese ido más de un 130%, ¿vale? El 20%, considerando que ahí voy a tener dudas de si se ha roto el equilibrio económico del contrato o no, el 10% es lo máximo que vamos a poder cobrar como liquidación. En el momento que yo tenga una obra, por hablar en números redondos, de 10 meses y se me vaya en más de 3 meses, o sea, sería a 13 o a 14, A 13 o a 14 meses. ya estaría la posibilidad de, por establecer un criterio común, de pedir Sí. la modificación. No en el momento que se haya ido 1,2 meses, ¿vale? Porque puede que tuviésemos derecho a la liquidación, pero no estaría roto el equilibrio económico. No sé si he podido aclarar un poco cuál es la idea. Sí, yo la entiendo, pero cuidado con establecer ahí un criterio común, porque es que no toméis como referencia, vamos, que está bien tener ese criterio común más o menos, pero que no lo toméis como regla, porque ya os digo, la jurisprudencia no ha establecido, no tiene un criterio común en esto. ¿Vale? Sí, Una además, cuestión, perdón, una cuestión que quería plantear. Yo no estoy de acuerdo con Juanjo. Vamos a ver, el equilibrio económico del contrato es el equilibrio que tienes el día que firmas el contrato con todas las condiciones. Y si en esas condiciones tienes un 19% de gastos generales y beneficio industrial, si eso se modifica, ha roto el equilibrio. Tú no tienes por qué aguantar con tus gastos generales unos mayores costos. Es algún concepto que haya producido en la obra, algún objeto nuevo, alguna cuestión que modifique ese equilibrio global a cota cero que tenías el primer día. ¿Vale? O sea, que ese es un poco, creo yo, el tema. Y yo de todas formas tengo una pregunta que quería hacer y es, ¿qué ocurre si en una obra que se alarga, en que nosotros ya no hay dinero y no estamos certificando, decidimos, digamos, abandonar unilateralmente el contrato? Yo tengo un contrato, 12 meses,
llevo 14 meses, 16 meses, tengo un equipo que estoy pagando a pulmón y decido que yo no puedo continuar ese contrato. ¿Qué ocurre en esas circunstancias? Vale. En esas circunstancias es de advertirte del riesgo que tienes de que te lo califiquen como un abandono del servicio. Un abandono del servicio es una causa de resolución anticipada del contrato y el abandono del servicio, lo más gravoso que tiene es que pueden calificarlo como una causa de prohibición de contratar. ¿Vale? Además de incautarte la garantía y pedir resarcimiento de daños y perjuicios en caso de que los daños superen la garantía incautada. Pero lo más importante aquí es saber que, y estas consultas la he tenido, vamos, la conozco porque lo hemos visto en algún que otro caso en el que, bueno, la situación ya el contratista no puede más, quiere resolver, quiere abandonar el servicio, pero cuidado con que te lo califiquen como un abandono, porque si te lo califican como un abandono, puedes incurrir en una causa de prohibición de contratar con el sector público. Exacto. ¿Vale? Sí. De hecho, las obras nuestras son siempre, o nuestros servicios son obras laterales, auxiliares de las obras principales, ¿no? Y están ligadas a ellas, ¿no? A complementos. En este caso, no es parte de la sesión, pero bueno, es interesante ahí ver o tratar con la administración en caso de una continuidad ya excesiva o que no lo soportemos más. Está la prórroga forzosa del 29.7 que conocéis todos, que es hasta el plazo de 9 meses, y están las órdenes de continuidad. Son dos figuras distintas. La prórroga forzosa no te permite cambiar el precio, porque la prórroga tiene como límite cualquier tipo de prórroga, que tú prorrogas el servicio sin alterar el precio. No puedes cambiar los términos esenciales de la licitación. Pero la orden de continuidad sí. A efectos prácticos es lo mismo. Es una prórroga, una ampliación del servicio. Llámese prórroga o llámese orden de continuidad. Pero la orden de continuidad no viene prevista en la ley de contratos, viene prevista en la ley de bases del régimen local y en el reglamento de corporaciones locales, y la orden de continuidad te permite al contratista pactar un nuevo precio con la administración. Y esa orden de continuidad sí es muy interesante, porque claro, te permite ajustar el precio. Sin modificar el otro contrato. Sin modificar el contrato, como si fuese una prórroga. Como si fuese una adenda. Como si fuese una adenda. Interesante. Oye, Jesús, y otra pregunta. ¿Puede ocurrir que yo rescinda mi contrato o lo deje en suspensión de forma pactada con la administración sin que eso me genere un riesgo a abandono o a... No, claro, eso sería una resolución por mutuo acuerdo, es decir, pactada, Vale. ¿no? Has dicho con la administración. Eso es, sí. Una resolución de mutuo... Perdón, una dime. suspensión, no, una suspensión temporal de nuestra actividad en tanto pase cualquier cosa, se apruebe un modificado, o sea, ya tal y esto, ¿no? Cuidado ahí. A ver, una cosa es la resolución por mutuo acuerdo del contrato, en el que ahí, pues ya está, se firma un acuerdo, un mutuo acuerdo. Importante que en ese escrito pues estén las reservas legales oportunas de, acordamos, resolvemos por mutuo acuerdo sin imposición de penalidades ni que el contratista haya incurrido en ningún tipo de responsabilidad en la resolución y finalización del contrato, con la liquidación también correspondiente. Y por otra parte está la suspensión. Cuando hablamos de suspensión de contratos, es importante que obliguemos, en la medida de lo posible, a la administración a levantar acta de inicio y fin de la suspensión, porque la suspensión regula un régimen indemnizatorio a favor del contratista durante el periodo en el que el servicio está paralizado, ¿vale? Esa indemnización pues cubre los gastos salariales, los gastos de los medios materiales, en vuestro caso no tanto, en vuestro caso es gastos salariales, los seguros, el aval que habéis prestado, los gastos financieros derivados del aval que habéis prestado para constituir la garantía definitiva. Pero es importante
que la administración levante ese acta, porque si no levanta ese acta no vamos a saber el inicio a partir del dies a quo o el inicio de la suspensión y por tanto el inicio del periodo a partir del cual yo le puedo reclamar a la administración esos costes. ¿Vale? En ese caso, nosotros lo que aconsejamos es dárselo hecho, ¿no?, a la administración. Cuando después de la reunión que tengamos con la administración y nos traslada su decisión de suspender el servicio a causa de que se está modificando la obra, pues le damos el OK y le mandamos por correo electrónico el acta de suspensión. Oye, mira, acabo de hacer el acta de suspensión en borrador, fírmamela cuando puedas. Le pongo y le ponemos en ese acta de suspensión la fecha de inicio. ¿Por qué? Porque por experiencia muchas veces la administración se olvida, no sé si voluntaria o involuntariamente, de ese acta y claro, después de 6 meses te llaman para reactivar el servicio y dices tú, bueno, y en este periodo ¿quién me paga a mí los gastos del equipo adscrito al contrato? ¿A quién se los puedo reclamar? ¿Y a partir de cuándo? Tengo que empezar a buscar correos electrónicos, con lo cual es buena estrategia el hecho de que si vemos que la administración está reticente a levantar ese acta de inicio, nosotros se la demos, aunque no esté firmada, con indicación de la fecha a partir de la cual se inicia. Porque aunque no esté firmada, de cara a un juez, oye, preconstituye y es una prueba a partir del cual pues tomamos como referencia el inicio de la suspensión. ¿Vale? Hay que ir adelantándose, preconstituir es ir adelantándose a lo que pueda llegar y sobre todo ir adelantándose a la administración, ir un paso por delante, ¿vale? Y con este tipo de escritos y tal, insisto, dejamos rastros y cuando tengamos que montar la reclamación, tanto en vía administrativa como judicial, lo agradecemos mucho. Una pregunta, ¿esta acta de suspensión que tenemos que solicitar, la tenemos que solicitar para nuestro contrato o sirve con la acta de suspensión del contrato de la obra del contratista? A ver, sería para nuestro contrato, para la obra lo tiene que pedir el constructor. Ahí nosotros no podemos... No, a ver, el contrato, por ejemplo, se va a redactar un modificado. Entonces al contratista se le dará la paralización de obra hasta que esté redactado el modificado. Sí. ¿Qué pasa? Que se supone que nosotros redactamos el modificado, la dirección de obra. Nosotros tenemos que redactar ese modificado. Entonces a nosotros no nos paran nuestro contrato, pero tampoco cobramos esos meses, porque la obra no se está ejecutando. Y en ocasiones ni el modificado. Y entonces... Claro. ¿Qué pasa ahí en ese tiempo? Ese supuesto es curioso porque, claro, tú dices que tú estás paralizando la obra para hacer el modificado o redactar el proyecto modificado, pero no se te paraliza a ti. Realmente, claro, tú no puedes paralizar tu servicio porque lo estás prestando. Es decir, uno está realizando el proyecto modificado. Claro, lo que procedería ahí... Yo como dirección de obra solicito, es decir, a mí me manda la administración la suspensión de la obra, entonces tengo que solicitar yo la acta de paralización temporal de la obra, pero para el contratista. No me dicen nada de mi contrato porque se supone que yo estoy redactando el modificado, pero no estoy cobrando. Claro, pero ahí lo que procedería más bien es el modificado. Es decir, el modificado en sí, el modificado de tener que haber hecho un proyecto... sobrevenido, ¿no? Un proyecto modificado, un reformado del proyecto. Ahí el proyecto modificado sería una circunstancia sobrevenida, pero no porque viene previsto en nuestro pliego. Es que viene en nuestro pliego que nosotros tenemos que redactar modificado, entonces por eso. Pero claro, por otro lado te dicen, no me puedes pasar certificación porque no se está ejecutando la obra. Entonces hay un vacío... No, pues eso lo podemos, vamos a estudiar a ver cómo digamos, planteárselo a la administración, pero a mí ¿y vuestros pliegos qué dicen? En el cuadro de precios, que eso lo hemos comentado en muchas ocasiones, debería haber una unidad de proyecto modificado. Proyecto modificado, claro. Exacto. Que se abona en el caso de que se redacte. Que no se redacta, pues no se abona. Pero que eso en la mayor parte es como que está incluido en el servicio. Una cosa más que está incluida en el servicio.
Exacto. Sí, y es una prestación que no se abona después y que está ahí. Es una prestación adicional que vamos, que no se prevé económicamente, digamos, en el pliego, pero sí se prevé materialmente. Exacto. En nuestro pliego viene una cláusula que te dice pues, que tienes que redactar el modificado en caso de todos los informes que exijan y todo eso, pero claro, no hay un pago, como ha dicho Ignacio, para redactar ese proyecto modificado. Entonces, claro, ahí existe un vacío que al final tienes que irle diciendo, bueno, déjame certificar un porcentaje, tienes que llorarle un poco para la administración Claro. para que te deje. Hombre, ahí se me ocurre que en el resto de... ¿Y sería impugnable, perdón que interrumpa, sería impugnable un pliego por ese motivo? Sería... ¿Porque hubiese una unidad sin abono previsto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque realmente es un error en la determinación del presupuesto base de licitación. No contempla un coste, es decir, contempla una prestación, pero no contempla el coste en el presupuesto. Está indeterminado. Por lo cual, yo entiendo que es un error en el cálculo del presupuesto base de licitación y es un motivo, hombre, es un motivo con entidad para impugnar los pliegos. Ahí es un motivo para que vaya a caballo con otros motivos del pliego, pero para que vaya con uno, eso es. Es una costelera de asuntos. Pero sí me parece un motivo, dentro de los motivos de grado alto, medio y bajo, o con una prosperabilidad media alta. Porque es verdad que si lo desviamos, aquí también es como planteárselo al tribunal. Si lo desviamos al presupuesto base y al valor estimado, los tribunales son muy sensibles en el cálculo de... Es decir, cuando impugnamos un pliego por un error en el cálculo del presupuesto, el valor estimado, los tribunales son sensibles a coger estos motivos. Habría que enfocarlo más en un error en la determinación del presupuesto base que una indeterminación en el objeto del pliego, ¿no? O en el hecho de que no me has contemplado como modificado esta prestación. Lo veo más por digamos, la experiencia y las sensibilidades que tiene el tribunal. Yo hace poco hacíamos un recurso contra unos pliegos únicamente por errores en la determinación del presupuesto ante el Tribunal Andaluz, ante el TARA. Y lo estimaron porque es verdad que el presupuesto tenía un montón de vicios, un montón de efectos. ¿Vale? Sí, Jesús, sobre esto del pliego, porque también en algunos pliegos se pone que en el servicio estará incluido las posibles prórrogas del contrato, ¿no? Sin embargo, claro, ahí te ponen indefinidamente, o sea, no te ponen en concreto, cuando luego sí te están pagando mensualmente. ¿Eso qué sería? Las prórrogas no las establecen, es decir, el pliego dice que podrá ser prorrogado, pero no establecen el tiempo de prórroga. Normalmente las prórrogas son anuales. Ellos no fijan la unidad de tiempo de la prórroga en el pliego. No. Es un servicio de asistencia técnica, una dirección de obra. Sí. Y entonces te dicen que bueno, al final va a ser la ampliación del plazo que vaya a tener la obra. Si son 3 meses, pues serán 3 meses, ¿no? Entonces te dicen que las prórrogas, el precio del contrato incluirá las prórrogas que vengan implicadas por el contrato asociado, ¿no? Sí, pero no las pagan. No las pagan y bueno, y que es una indeterminación de la propia prórroga. Básicamente lo que está diciendo es que usted está ahí, tiene que estar a sine die con la obra y a la vista de las prórrogas que se hagan en la misma. En este caso, claro, yo no lo veo un motivo tanto para impugnar el pliego, pero sí para solicitar la rectificación del pliego. Nosotros trabajamos mucho, también es otra forma de preconstituir, como antesala a un recurso contra pliegos, un escrito en el que se solicite la rectificación de los pliegos o la rectificación de los pliegos
por este motivo, por el motivo del error en la determinación del presupuesto que hemos hablado antes. Nosotros planteamos uno con el precio base de licitación de las presas, que lo planteasteis vosotros, que por cierto no han contestado. No han contestado. Que también eso les gusta bastante, no contestar. Claro, es que estamos hablando aquí de un escrito que no tampoco está previsto como recurso especial, con lo cual, pues muchas veces no te contestan y otras veces, pues sí lo tienen a bien y rectifican. Pero no tiene, sobre este escrito que comento de rectificación del pliego como antesala al recurso, la administración no tiene la obligación de responder. Vale. ¿Y si estás ya dentro del contrato? Si estás ya dentro del contrato, claro, el tema es que ya no puedes impugnar o cuestionar algo del pliego, porque te van a venir con la regla de que usted aceptó incondicionadamente el pliego y demás. Pero bueno, oye, una cosa es que yo aceptase incondicionadamente el pliego y otra cuestión es que tenga que estar aquí sin herir con la obra y, por supuesto, soportando unos sobrecostes importantes. Yo traigo aquí una diapositiva sobre el enriquecimiento, digamos, injusto y un supuesto que hemos tenido. Creo que se escucha alguien, si os podéis mutear. Hay un micrófono abierto, sí. Y me estoy echando yo piedra a mi tejado porque estoy... Sí, os iba a comentar un supuesto que tenemos que tengo con la Dirección General de Carreteras, ¿vale? Ahora creo, ¿no? Perdonad, es que se escucha. ¿Hay alguien que no está muteado? Si se puede silenciar. Creo que ya. Gracias. Bueno, traigo a colación el supuesto que estamos trabajando con la Dirección General de Carretera, un servicio de control y vigilancia de carretera y asistencia técnica en un tramo de una autovía en Pontevedra. Hemos negociado, la Dirección General de Carreteras, por una circunstancia, hemos tramitado un modificado no previsto, que llega al 34%. Pero la dirección solo nos compra el 9,90 y pico por ciento. Porque se quieren liquidar y punto. Exacto. ¿Qué pasa? Que aquí hay dos preguntas. Lo primero, además, la administración ya nos ha dado digamos, el papelito, el escrito con la conformidad. Usted para que mostremos la conformidad con el modificado del 9%. Pero lo venden como un modificado. Lo venden como un modificado. Sí. Lo venden como un modificado. ¿Nosotros qué hemos hecho? Nosotros no queremos renunciar al 33%. Entonces, por un lado, hemos dado la conformidad, pero por otro lado, previamente a la conformidad, presentamos la solicitud de modificado del 33%. Nos sentamos, esto ha sido una negociación larga con la dirección, y nos da el 9%. Pero primero, la conformidad de ese modificado del 9% no significa que yo esté renunciando al resto. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plantear, una vez dada la conformidad del 9%, vamos a plantear una reclamación para esa diferencia. Muy importante en las conformidades con la administración dejar las reservas legales. Reservas legales vía coletilla, fulanito de tal, acepto la conformidad con el modificado del 9,9% sin perjuicio, a salvo de las acciones legales que pueda ejercitar para reclamar la diferencia entre el 9 y el 33%. ¿Vale? Es decir, hay que dejar rastro y eso es sí que importante, porque una conformidad sin esa coletilla puede... Pierden los derechos. No es que pierdan los derechos, pero claro, está dejando... Y claro, aquí claro, me va a decir, el cliente me decía, bueno, Jesús, es que vamos a matizar, creo que esa reserva ha tenido casi 10 matizaciones y no estoy exagerando, porque claro, la dirección de carretera no quería que firmase sin más. Y lo hemos hecho de una forma
lo más aséptica posible, pero también que se deje rastro de que, oye, de que yo de alguna forma, lo que yo estoy mostrando mi conformidad ahora sobre el 9% no implica, no empece que yo renuncie a reclamar la diferencia hasta el 33. Ya. Pero ahí es importante que se os encienda la bombilla con este tipo de conformidades o correo electrónico, acepto tal, cualquier tipo de aceptación que vaya con una, vamos a ver, además es fácil, es un párrafo, unas líneas sin perjuicio a salvo de las acciones legales que yo que pueda ejercitar. Buenas. Nosotros tenemos un caso concreto que hemos hablado con el cliente de un posible modificado y bueno, nos ha dicho que no, pero que sí está dispuesto a aceptar la liquidación. Lo que pasa es que, claro, los plazos temporales son diferentes de solicitar una cosa a solicitar otra. Claro. Entonces, al final está en base, ni puedes firmar nada y te ves un poco sujeto al criterio de que respete ese acuerdo cerrado previamente. Previamente. Yo, como consejo, forzaría el modificado. ¿Por qué? Porque, como tú dices, los plazos son diferentes, pero ¿por qué forzaría el modificado? Porque esto lo conocemos ya cómo se la gastan y te dice, bueno, no lo vamos a tramitar como un modificado, te lo doy en liquidación. Pasan 8 meses y ya donde te dije yo liquidación, no. Entonces, si la administración está favorable a reconocerte ese porcentaje de modificado de liquidación, como consejo, si puedes forzar la modificación, mejor que la liquidación. Básicamente porque después de la liquidación pasan 9 meses, pasan 6 meses o 3 meses, no ya que haya pasado algo, sino que han cambiado de funcionario o han cambiado de director y ya no, mejor. Sí, está claro. Lo que pasa es que ahora mismo la posición yo creo que es más de comodidad. O sea, de comodidad es decir, ahora me tengo que tramitar una liquidación muy sencilla y tramitar un modificado. Efectivamente, ese es el inconveniente. Hay que pasar por intervención, la autorización de un nuevo gasto Efectivamente. y eso es lo que les pone malos habitualmente. Y se podría en esos casos hacer una certificación de esos importes, pero sin crédito, para que por lo menos tengas la certificación de que lo has hecho. Y después en la liquidación regulas esos pendientes. Sí, como un. Realmente el crédito de la liquidación. Abono a cuenta, la liquidación. Yo no sé contable, creo que ya lo tienes, pero. Un abono a cuenta a la liquidación. ¿Se puede plantear? Lo podemos, vamos, no, es una vía a investigar y a estudiar. Se puede plantear como un abono a cuenta de la liquidación. La ley permite pagos a cuenta, pero en este caso concreto habría que estudiarlo. Sí, no, y dentro de la certificación tienes que se acredita y que no se acredita, ¿no? Tienes dos Sí. apartados. De hecho, en las Sí. obras hay veces que a la anualidad no te llega y pones una parte que se acredita y otra que no, porque la tienes en la anualidad del año siguiente. Y en enero, febrero, cuando ya tienes el crédito del año siguiente, pues lo pasas a acreditado. Pero ya queda una constancia de que tú has reconocido ese trabajo. Es interesante, se puede. Hombre, es lo que precisamente venimos hablando, preconstituir pruebas, dejas constancia de que se ha producido ese trabajo y de que tienes un cargo, digamos, un abono a cuenta, ¿no? Es decir, que tienes un compromiso de gasto por parte de la administración. A mí me parece interesante. Vale. Bueno, pues seguimos retomando las modificaciones sobrevenidas e imprevisibles, lo hemos comentado. El tercer supuesto, estábamos en régimen de modificados no previstos y hemos dicho que los modificados no previstos requieren la justificación de alguna de las 3 causas que prevé el artículo 205.2. La primera causa, que sea necesario añadir servicios adicionales a los contratados. La segunda, que se produzcan circunstancias sobrevenidas e imprevisibles. Los dos últimos supuestos de estos, siempre que
también la modificación que se materialice, que se acuerde, no suponga un impacto mayor del 50% del precio inicial del contrato. Y tenemos un tercer supuesto que dice la ley, que es cuando las modificaciones no sean sustanciales. Seguidamente, ¿qué se considera como modificación sustancial? Primero, modificaciones que introduzcan condiciones de solvencia, criterios, habilitaciones distintas a las inicialmente previstas y que supongan que, que habrían permitido, ¿no? Este cambio de condiciones habrían permitido la selección de nuevas empresas o de otros candidatos, ¿no? En segundo lugar, una modificación es sustancial cuando supera el 50% del precio inicial del contrato, sea como fuere. Y el tercer supuesto, ¿cuándo se considera que la modificación es sustancial? Cuando, dice la ley, se amplíe de forma importante el ámbito del contrato. Y esto entiende que se produce cuando en las obras el valor, el precio, la modificación suponga un impacto mayor del 15% y en el resto de contratos, servicios y suministros del 10%. ¿Vale? ¿Son obligatorias las modificaciones? Son obligatorias las modificaciones previstas en el pliego, porque cuando yo presenté la oferta, acepté el pliego y a partir de ahí me vincula y todo lo que se prevé en el pliego me vincula y por tanto si hay una modificación prevista me vincula y me obliga como contratista. Y también serán obligatorias las modificaciones no previstas cuando no superen el 20% del precio inicial del contrato. Por lo tanto, todas aquellas modificaciones no previstas que excedan del 20 hasta el 50% no son obligatorias. No son obligatorias y requieren la conformidad por escrito del contratista. ¿Qué no se consideran modificaciones? Se excluyen del régimen de la modificación. En las obras, pues lo sabemos, ¿no? El exceso de mediciones, que siempre que no superen el 10% del precio, y la inclusión de precios nuevos fijados contradictoriamente siempre que no exceda del 3% del precio del contrato. Y en los suministros, el incremento de unidades de suministro hasta el 10%. ¿Es posible acumular los porcentajes de modificación? Esto es una cuestión controvertida. Parte de la doctrina o gran parte de la doctrina dice que no, porque cada porcentaje de modificación se fija en función de un supuesto, con lo cual no podemos acumular el porcentaje de modificación de prestaciones adicionales con el porcentaje de modificación de circunstancias imprevisibles. El procedimiento. ¿Qué procedimiento tiene que llevar a cabo la administración? Un procedimiento contradictorio, en el que siempre tiene que dar audiencia al contratista. ¿Vale? La modificación puede iniciarse de oficio a instancia de parte. En nuestro caso, como siempre, pues será a instancia de parte, ¿no? Porque la administración es reticente a acordar de oficio el modificado. Y en esa solicitud de modificado, nosotros lo presentamos, tendremos una propuesta provisional de la administración, nos darán trámite de audiencia para alegar y después de las alegaciones, con las alegaciones y la propuesta provisional, el superior jerárquico de los servicios técnicos del órgano de contratación resolverá motivadamente. Contra esa resolución podemos discutir, podemos enfrentar esa resolución. Sí, esa resolución será impugnable en vía administrativa mediante recurso de alzada o recurso de reposición o también mediante recurso especial. Cuidado aquí, una cuestión que en ocasiones se olvida. La ley de contrato, dentro del ámbito de aplicación del recurso especial en materia de contratación, incluye los modificados. Los modificados son impugnables, son recurribles vía recurso especial en materia de contratación ante los tribunales contractuales. ¿Vale? El supuesto clásico es cuando entendemos que de esa modificación, lo que se está haciendo con esa modificación es un nuevo contrato en sí. Pues podemos impugnar
La modificación siempre también que acreditemos que tenemos interés legítimo en ese modificado, en ese contrato. Otras cuestiones de interés, el llamado reformado anticipado, prestaciones ejecutadas sin cobertura contractual, nos suena muchísimo. Servicios que se dilatan en el tiempo, que exceden del plazo inicial, incluidas las prórrogas, tenemos que continuar porque tenemos que seguir dándole cobertura a la obra, pero ya no tenemos contrato, ya ha excedido del plazo de ejecución. ¿Y qué hacemos con estas prestaciones? ¿Son reclamables? Aquí lo importante es dejar rastro de que esa continuidad del servicio no se ha producido por iniciativa del contratista, sino por indicación expresa de la Administración. Y tenemos que, digamos, diseñar ahí una estrategia en la cual propiciemos una respuesta de la Administración vía correo electrónico en el que nos diga, sí, que usted, conozco perfectamente que está fuera de plazo, pero que usted tiene que seguir dando cobertura a la obra. ¿Vale? ¿Esto cómo se hace? Pues esto ya es la casuística y depende del contacto que tengamos con la Administración, pero lo ideal es provocar un correo electrónico de respuesta en el que nos digan, en el que nos den esas instrucciones. Porque los jueces en este tipo de reclamaciones suelen mirar con lupa si esa continuidad se ha producido a beneficio del contratista y por iniciativa del contratista o no, o ha sido una indicación expresa. Y al juez aquí lo que le diremos será, oye, es que yo he continuado en el servicio porque no me quedaba otra. Primero, porque me lo ha indicado expresamente. Y segundo, por lo que he comentado anteriormente. Segundo, porque es que la ley no me permite abandonar el servicio. Si yo abandono el servicio, incurro en un riesgo de prohibición de contratar con el sector público. Yo no puedo abandonar el servicio. ¿Vale? Ese es un argumento que se vuelve en contra de la Administración en estos supuestos. Los supuestos en los que, oye, usted me ha obligado a continuar con el servicio, pero además usted, me refiero al juez, no me puede obligar a dejar de prestarlo. ¿Por qué? Porque se podría calificar como un abandono y el abandono es una causa de prohibición. ¿Vale? ¿Qué hacemos en este tipo de supuestos en los que se continúa el servicio sine die, no nos pagan la prestación o nos pagan la prestación, pero ya, perdón, por debajo del precio de licitación? O cuidado aquí, también incluimos o planteamos este razonamiento. Una vez que yo no difícilmente puedo plantearle a la Administración la reclamación de unos sobrecostes por un precio que yo he aceptado en el contrato y que yo acepté presentándome a la licitación. Pero una vez que termina el contrato, que finaliza el contrato y yo continúo, ahí es un precio nuevo. Me refiero que el precio que me está imponiendo la Administración es un precio de un contrato que ya ha finalizado. Con lo cual yo en ese periodo le puedo reclamar a la Administración el precio acorde a mercado desde que finalizó el contrato hasta que he finalizado la prestación del servicio. No sé si me explico. Perdón. Por lo tanto, es importante saber que, bueno, que en ese tramo que hay desde que finalizó el contrato y la Administración me obliga a continuar, puedo reclamar los sobrecostes, no solo del sobrecoste o el servicio que yo estoy ejecutando, sino el precio que debería aplicarse, no conforme al contrato que ya se ha finalizado, sino conforme al precio de mercado actual. Esto es importante para contratos de larga duración, de 3 años. Imaginaros un contrato de 3 años. 3 años en los que yo
tengo que continuar con el servicio porque la obra aún no ha terminado. Tengo que continuar con la asistencia técnica y con la dirección. Claro, cambia la reclamación si yo reclamo el precio de la dirección de obra y la asistencia técnica a precio de ese año en concreto, no a precio del contrato que se me adjudicó en 2020. Jesús, una consulta sobre este tema. Soy Alonso de GTA. A ver, estamos hablando, yo el tema de asistencia técnica y dirección de obra lo veo claro, pero por ejemplo, el tema de redacción de proyectos, que yo creo que algún compañero le habrá pasado también el mismo caso, nosotros nos encontramos que la administración tenemos un jefe de servicio y unos responsables de contrato que son interinos y que van cambiando cada X meses o cada X años. Y en un caso concreto de redacción de proyectos de estaciones depuradoras, resulta que hay un criterio con el responsable del contrato, se va, entra uno nuevo con los proyectos ya entregados, todavía sin la recepción ni con el visto bueno por escrito, y el que entra tiene otro criterio diferente, y en este caso es economizar los proyectos y te plantea una modificación de todos los proyectos de ese contrato. Nosotros llevamos un año de peleas con ellos a raíz de eso, porque ni quieren ni modificarlo, ni liquidación, ni nada, porque ellos entienden que el proyecto es una unidad. Pero claro, el proyecto es una unidad que puede ser infinita, claro. En cambio según diferentes criterios. Y ahí estamos ahora mismo en un bloqueo, porque o cambiamos 20 veces el proyecto con todos los cambios de criterios diferentes, que es hacer el doble de trabajo, es decir, hacer proyectos completamente nuevos, y en esa guerra estamos. Porque yo creo que al final la vigilancia, o sea, perdón, la asistencia técnica o dirección de obras son meses y hay criterios para decir, oye, pues si la obra se ha alargado X meses, yo creo que es más sencillo, pero también yo creo que la parte de proyectos, sí, creo que todavía hay que generar más indefensión. Ahí tenéis, soy conocedor de, vamos, he tenido la experiencia con supuestos similares en el que, bueno, el cliente pues tiene una redacción de proyecto y como tú dices, por cambio de criterio, cambio de gobierno, incluso de la administración, ya el proyecto deja de ser el que era para ser otro. Claro, aquí, a ver, lo primero que se me viene a la cabeza es la resolución del contrato. Es decir, usted está pidiéndome un proyecto completamente diferente. Entonces, el artículo 204 te dice que cuando no es posible modificar el contrato cuando usted me pida una prestación totalmente diferente a lo que es el contrato en sí, ¿vale? Entonces, ahí se me plantea instar una resolución anticipada del contrato por causa imputable a la administración. Incluso, más que una resolución, lo correcto sería que la administración desistiese, un desistimiento. Un desistimiento es más favorable a nosotros también, digamos a los consultores, porque el desistimiento reconoce una indemnización que lo reconozca o no la ley, yo entiendo que cabe. Es decir, ante cualquier desistimiento en fase de ejecución del contrato, hay derecho a reclamar el daño emergente. El daño emergente es los servicios prestados hasta el momento y el lucro cesante. Es decir, yo tenía una expectativa real de ganar este precio, de ganar este dinero, vamos, más y no lo he percibido a consecuencia de una decisión unilateral de la administración. Con lo cual yo, ¿qué plantearía? Un desistimiento y subsidiariamente una resolución del contrato. Si quiere continuar la administración, pues aquí lo importante es ir dejando rastro de que el proyecto que se está pidiendo es totalmente diferente y que reclamaremos, una vez hagamos el proyecto, reclamaremos los daños y perjuicios derivados de pedirme una prestación distinta. Hay supuestos incluso en los que se me ha dado o se plantea que el proyecto es de imposible ejecución. Es decir, desde que el proyecto inicial cambia al proyecto actual y la administración, el cambio de funcionario, el cambio de tal,
quieres hacer un proyecto de contenido imposible. O sea, es que eso, ¿qué vas a hacer? Es que no te queda otra que instalar resolución o el desistimiento. Vale. ¿Y el desistimiento podemos instarlo nosotros? Sí, sí. El desistimiento, aunque sea una decisión unilateral de la administración, lo podéis instar. De hecho, a mí un escrito, en este supuesto, el escrito más completo que se me viene a la cabeza es solicitar el desistimiento y subsidiariamente la resolución. En caso de que no quieran En caso de que no quieran que resuelvan. Gracias. De esto también se podría preparar un modelo, ¿eh? Si queréis. Se puede preparar un modelo tipo, ¿no? Sí, 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 sin problema, ¿no? Podemos preparar un modelo de solicitud de desistimiento o subsidiariamente resolución. Sí, sí, sí. Se puede, vamos, lo hacemos. Continuamos con... ¿Cómo vamos? Vamos, yo creo que se nos ha ido... Yo creo que este ha sido la primera sesión del tutorial, más o menos. El objetivo está cumplido por la participación tan interesante y tan concreta. Pero bueno, que son las 2 menos 5 por... Lo que podemos hacer es, como hemos dado la mitad de la sesión, podemos emplazarnos para dentro de 2 meses para dar la segunda, vamos, Bueno, esta que era parte, si queréis la podemos hacer más seguida, ¿no? No esperar los 2 meses, ¿no? Hablo de 2 meses por cualquier otro periodo. Se ha quedado justo a mitad de esta temática. Y vamos, que yo no tengo inconveniente en seguir un poco, pero supongo que el resto os tendréis que marchar, ¿no? Y creo que podemos buscar otra fecha buscamos otra fecha en los próximos 15 días para hacer la segunda parte. ¿Os parece bien? ¿Cuántos síes me bastan? Yo no sé si podemos ver a los participantes. Es que nosotros no estamos viendo solamente la presentación. Dejar de compartir, ¿no? Vale. Que si queréis, pues no sé, buscamos con tu agenda otra fecha para la semana que viene, que sea junio todavía y está todo el mundo totalmente operativo. De todas maneras, la sesión se grabará, ¿no? La sesión o sea que se va a enviar. Yo os quería comentar que estamos trabajando, ahí ahora mismo encargada una nota para los servicios como vosotros sabéis, se consiguió la distinción de los servicios intelectuales en la ingeniería y en la arquitectura en el artículo 145 de la ley. Sin embargo, contra todo pronóstico, he sabido que batallarlo enormemente, especialmente las direcciones de obras y la coordinación de seguridad y salud, que ya se ha consolidado mediante 2 sentencias del Tribunal Supremo. Sin embargo, sin ir más lejos, la semana pasada, pues yo creo que fueron hasta 3 pliegos los que yo de alguna manera solicité la modificación de criterios, uno de Navantia, otro de, no me van a venir ahora, otro de la Confederación Hidrográfica de Guadiana, en Navantia 80 puntos, Guadiana 100 puntos y el otro no me acuerdo ahora mismo, o sea que continúa habiendo litigiosidad con este asunto. Sin embargo, hay un limbo todavía que es los servicios de consultoría, en los cuales vosotros algunos participáis, que son estos informes, pues pueden ser due diligence, pueden ser informes periciales, donde hay muchos, pueden ser estudios de mercado, donde hay muchas, sobre todo autoridades portuarias, que nos han dicho que no son de carácter intelectual, con lo cual no están sometidos a ese 51% como mínimo técnico, ¿no? Entonces se le ha encargado a través de CIES a Bores que haga una nota para poder consolidar también ese tipo de trabajos que no se puedan subastar a petición de varias empresas que se dedican sobre todo no a la ingeniería de detalle, sino más bien a la consultoría de pura cepa. Y otra idea que ha salido, que está un poco por ver, si interesa o no interesa, es la elaboración de un catálogo de criterios de adjudicación para poder proponer
a las administraciones. Cuando se empiezan a repartir criterios automáticos, pues muchos decís, joder, es que los cumple todo el mundo, con lo cual a efectos prácticos esto es una subasta, porque resulta, entonces, es un equilibrio muy complejo el encontrar entre que realmente marquen las diferencias y por otro lado os permita presentarlos, porque a veces cuando son criterios excesivamente exigentes, pues es que esto está dado. Y cuando son criterios excesivamente abiertos, pues es que resulta que todo el mundo tiene los 80 puntos automáticos y al final se convierte en una subasta, ¿no? Pero en cualquier caso es un ejercicio que conviene que el sector haga para ver realmente cuáles son los criterios que nos convienen, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos ir desarrollando en sesiones futuras, ¿no? Sí. Más las sugerencias que vosotros me enviéis. O sea, es decir, que esto está abierto totalmente, cuestiones de carácter general, que es a los que se tiene que dedicar la asociación, para decir, oye, pues vamos a elaborar una nota sobre este asunto que nos puede permitir colocar una determinada idea, ¿no? Como han sido, por ejemplo, lo de las disposiciones adicionales en la 33, ¿no? Entonces, si os parece, lo dejamos aquí, que son las 2 de la tarde, y buscamos una fecha Ahora buscamos una fecha. y os proponemos, ¿no? La semana que viene, como mucho la otra, para verlo. Sí. ¿Estáis de acuerdo? Sí, De acuerdo. correcto. Fenomenal. Sí. Bueno. Oye, cualquier duda, Perfecto. cualquier consulta, os haremos llegar, por supuesto, la presentación y cualquier duda o cuestión que se os haya quedado en el tintero y tal, tenéis mi correo jtarancón@bores-medio-abogados.com. Vamos, viene en la presentación, y si no, Ignacio os lo puede trasladar y bueno, y mi teléfono también. Así que nada, a vuestra disposición y nos vemos en un par de semanas para cerrar la formación. Perfecto. De acuerdo. ¿Vale? Muy bien. Muy bien, Gracias. Muchas gracias. gracias. Venga, buen día. Gracias a Hasta todos. luego. Gracias, hasta luego. Adiós. Interrumpir la grabación. Esto en el Zoom, De tener grabación. te da la opción de grabarlo.